Bueno, bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de poder tener este espacio con cada uno de ustedes. Es un honor darles la bienvenida a este conversatorio sobre teología sistemática, una iniciativa desarrollada en colaboración con Editorial CLIE, que busca fomentar el diálogo y la reflexión teológica en torno a los grandes temas teológicos o doctrinas, podemos decir, de la fe cristiana como tal. Específicamente este día, ahora estamos reunidos para poder dialogar, conversar, preguntar acerca de la obra de Millard Erickson, uno de los teólogos contemporáneos más influyentes, cuya obra ha marcado profundamente el estudio y la enseñanza de la teología sistemática en contextos evangélicos alrededor del mundo. Para comenzar este tiempo, está con nosotros el licenciado Germán Ayala, capellán de nuestra Dirección de Capellanía Universitaria, quien nos va a dirigir en un tiempo de oración para poner eh, todo este espacio en las manos de Dios. Así que, por favor, hermano Germán. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Que Dios le bendiga a todos. Tengan muy buenos días. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Y como parte de la identidad institucional de nuestra universidad, nosotros tenemos esta bonita costumbre de, antes de iniciar cualquier actividad, pues hacemos una oración para poner en manos de Dios todo el desarrollo de la agenda y todas las participaciones que conlleva cada actividad. Recuerdo lo que dice, y se los leo rápidamente, lo que dice el Salmo 37:5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Así que en esta oportunidad le invito, me acompañe por favor haciendo una pequeña oración a nuestro Creador. Amado Dios, bendito Padre, queremos en esta oportunidad darte gracias porque nos das este privilegio, estos espacios que la universidad apertura desde diferentes facultades, en esta oportunidad la Facultad de Ciencias Sociales, para poder expandir el aprendizaje o adquirir nuevo conocimiento. Amado Dios, queremos poner delante de ti todo el programa a desarrollar en esta oportunidad. Bendice a cada uno de los ponentes. Bendice, Señor, al doctor Raúl, al doctor Ángel, al licenciado Eduardo, a todos los que tienen participaciones en este conversatorio. Lo ponemos en tus manos, creyendo que será de mucha bendición para cada uno de los participantes o los que posteriormente verán esta grabación desde las diferentes plataformas. Gracias, Señor, te damos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Germán. Vamos a continuar con el programa. Tengo también el honor de poder presentarles a quienes no le conocen al maestro Vladimir Barahona, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien va a dar también palabras de bienvenida y también nos va a hablar un poquito de la importancia de este encuentro. Así que adelante, Vladimir. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al conversatorio denominado Teología Sistemática, explorando la obra de Millard Erickson para la Facultad de Ciencias Sociales. Realmente, pues, esta mañana es un honor, un privilegio poder contar, pues, con la presencia tanto de las autoridades de la Universidad Evangélica de El Salvador, así como también cada uno de los representantes de Editorial CLIE. De hecho, pues quiero en primer término felicitar a la coordinación de la licenciatura en teología por, en conjunto con Editorial CLIE, poder pues organizar justamente este evento. De igual manera, un afectuoso saludo a la maestra Norma Hernández, quien es la directora de editoriales de la Universidad Evangélica de El Salvador. También está con nosotros la directora de biblioteca, la maestra Rosa Ramírez, y pues también un afectuoso saludo a nuestros invitados, bueno, a nuestro ponente, ¿verdad? De esta mañana, doctor Raúl López, quien he tenido la oportunidad de escuchar, ¿verdad? O leer acerca, pues obviamente, de su trayectoria. Y de igual manera, pues, un agradecimiento al licenciado Ángel Barrón, quien pues ahí he estado leyendo en los correos, justamente pues para poder llevar a cabo esta actividad. Definitivamente, la Facultad de Ciencias Sociales, que es justamente la dependencia que permite el funcionamiento de la licenciatura en teología, pues consideramos que esta actividad es muy pertinente en cuanto a que abona a las funciones sustantivas de la Universidad Evangélica y de la facultad en particular,
como lo es la docencia, como lo es la investigación, la proyección o vinculación social y también la difusión científica. Nosotros estamos completamente seguros que este espacio vendrá a fortalecer de manera integral la formación académica de cada uno de nuestros estudiantes que justamente pues nos están acompañando, ¿verdad?, esta mañana. De hecho, me dirijo a nuestros alumnos de la licenciatura en teología para decirles que justamente, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, en otros contextos, que la razón o parte de la razón pues de ser de la Universidad Evangélica de El Salvador es justamente pues ustedes, nuestros estudiantes. También quiero agradecer la presencia de algunos docentes y de invitados externos que nos acompañan en esta mañana. Así que sin más preámbulo, damos pues por iniciado, ¿verdad?, este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Vladimir. Vamos a continuar con el programa y ahora voy a dar el espacio al licenciado José Ángel Barrón, quien es asesor de formación y promoción para la distribución de Editorial CLIE en la región, en México y Guatemala específicamente, y también es asesor de seminarios e instituciones de educación teológica de Editorial CLIE como tal. Así que adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias, maestro Eduardo. Pues muy buenos días, estimados hermanos y hermanas que nos acompañan en esta sesión de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es un verdadero privilegio para mí estar aquí en este evento tan significativo, en el marco también de la reciente conmemoración del Día Internacional del Libro. Quisiera en primer lugar expresar mi más sincero agradecimiento y al mismo tiempo felicitar a la institución por esta valiosa iniciativa que promueve el diálogo y el pensamiento teológico. De manera especial, deseo reconocer al maestro Eduardo García por el liderazgo y el compromiso en la promoción de un aspecto fundamental del estudio teológico contemporáneo, que es la teología sistemática. Nos convoca hoy una obra de gran relevancia, que es la tercera edición de la Teología Sistemática de Millar Erickson, que fue lanzada en el mes pasado de marzo, ya que esta nueva edición reafirma el compromiso de Editorial CLIE de publicar obras de alta calidad, relevantes a nivel global, que contribuyen de manera significativa al estudio serio y profundo de la teología y también de las Sagradas Escrituras. Sin duda, esta publicación encabeza el catálogo 2025 de CLIE en la categoría de referencia y consulta. Hoy tendremos también el honor de escuchar a una persona a quien respeto y admiro profundamente, el doctor Raúl López, a quien agradecemos sinceramente el esfuerzo que realiza al conectarse desde España para compartir con nosotros sus valiosos aportes. Y queridos hermanos, espero que este tiempo de conversación sea de gran provecho, no solo en términos académicos, sino también como una fuente de bendición y edificación para nuestras vidas y ministerios. Muchas gracias por la oportunidad y es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, estimado hermano Ángel, y muchas gracias también por todo el apoyo. Vamos a continuar y vamos a escuchar también en el marco, ¿verdad? Como decía justamente hace un momento, hermano Ángel, de la conmemoración del Día del Libro como tal. Vamos a escuchar a licenciada Norma Hernández, quien es la directora de editorial y publicación de nuestra universidad como tal. Así que el tiempo es suyo. Gracias. Bueno, muy buenos días, maestro Vladimir Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, maestro Eduardo García, coordinador de la carrera de Teología, representantes del editorial CLIE, doctor Raúl López y Ángel Barrón. Gracias por aceptar esta invitación, ¿verdad?, que hizo la Escuela de Teología. Bueno, buenos días también, docentes, estudiantes y a todos los que nos acompañan en este importante evento. Para la Dirección de Publicaciones y la editorial de la Universidad Evangélica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación, es un honor participar en este evento. Además, les envía un fraterno saludo a la vicerrectora, doctora Novia Estrada. Agradecer a los organizadores por este espacio. Precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro. Como dato, ¿verdad? La UNESCO eligió el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, en memoria de la muerte de grandes autores clásicos como Miguel de Cervantes, Shakespeare, Garcilaso, entre otros. El Día Internacional del Libro es una conmemoración
a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, que también se celebra este día desde 1988. Decreto por la UNESCO. Celebraciones afines y que están vinculadas, que van de la mano, ¿no? Ya que es fundamental proteger al autor y su creación científica o literaria en los procesos de publicación. Me decía el licenciado García que resaltar el valor de la lectura y el conocimiento. Realmente considero que el libro es la mejor invención que que le ha pasado a la humanidad, ¿verdad? Recordemos que la escritura plasmada en formato libro impreso o ahora digital, donde el fin es ser leído, ¿verdad? El fin del libro, de lo que nosotros producimos, es ser leído. Este binomio escritura-lectura para mí hace magia, ¿verdad? Incrementa el conocimiento y la concentración, estimula el análisis y reflexión, nos ayuda a comprender el mundo, estimula la imaginación. Bueno, es un intercambio de información, en fin, el leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. La lectura sin duda es un acto individual o colectivo que permite acceder libremente al conocimiento y a la cultura escrita heredada a lo largo de los siglos, que se conservan en libros impresos y en la actualidad en formatos y dispositivos digitales. Actualmente con la virtualidad que nos permite realmente, como en este momento, acercarnos, explorar y reflexionar en torno al conocimiento que nos traerá la lectura. Desde los orígenes de la escritura y la lectura nos consolida en el conocimiento local, regional y mundial, y ahora con la virtualidad mucho más. Además, forma parte del derecho de los ciudadanos a la educación, además al principio de la democratización del conocimiento, razón por la que considero también el acceso abierto y al conocimiento que fomentan las instituciones de educación superior. En este caso, cito, ¿no?, a Pérez Paylor, leer conlleva a entrar en contacto con las problemáticas de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento del hombre. Leer un texto permite conocer grandes pensadores, como va a ser este caso, ¿no? Invenciones y acontecimientos de todos los tiempos, comprender pensamientos, descubrir propósitos, reflexionar hacia lo interno por medio de las preguntas y tratar de hallar respuestas. En otras palabras, leer es responder a las exigencias del saber, a las necesidades e inquietudes del conocimiento, es conceder valor al querer saber. Así que es muy importante, ¿no?, esta actividad, este conversatorio que se va a tener esta mañana. Felicito a la facultad, a la Escuela de Teología por promover este evento y hacerlo posible. Así que muchas gracias por el espacio, felicitaciones y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por sus palabras. Eh, Finalmente vamos a escuchar también a maestra Rosa Ramírez, quien es directora de la dirección de biblioteca de nuestra universidad. De hecho, ella va a destacar con nosotros de que esta obra en estudio está disponible dentro de los recursos bibliográficos, pero le doy el tiempo a ella. Adelante. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Bueno, es un gusto para la Dirección de Biblioteca pues ser parte de esta actividad. Qué bonito que podamos pues retomar la parte de celebrar el Día del Libro, como mencionaba Lic Norma, ¿verdad? Que viene de años esta celebración y qué bueno que la parte teológica se pueda ver asociada a esta actividad. Muchas gracias también a los representantes de la editorial CLIE, que son pues los que están participando de lleno en esta actividad. Y como mencionaba Lic Eduardo, como biblioteca, nosotros año con año se destina un presupuesto para poder adquirir diferentes tipos de bibliografía, ya sea física o digital. Y en este caso nosotros tenemos un resguardo, ¿verdad? O tenemos una amplia gama de libros de diferentes editoriales y donde destaca bastante los libros, la parte teológica es de la editorial CLIE. Nosotros tenemos en biblioteca este libro de teología sistemática. No tenemos la nueva edición de marzo, ¿verdad? Porque acaba de salir
salir, pero vamos a gestionar con el licenciado Eduardo que pueda hacer las nuevas compras que podamos hacer este año y ya primero Dios, a finales quizás de este año o ahí por agosto podamos tener esta nueva edición, pero también tenemos otras ediciones. Tenemos también el verdadero pensamiento de Pablo que va relacionado a la misma colección teológica contemporáneo. Es uno de los nuevos libros que están en este 2025 para nuestros estudiantes y también tenemos otro de historias de misiones. Sí son los nuevos como más, libros más recientes de la editorial que tenemos en biblioteca. Recordamos a los estudiantes, ¿verdad? Y a todo el personal que quieran hacer uso de estos libros, pues tienen que venir a biblioteca, ver si tienen el usuario, ¿verdad? Para poder hacer el préstamo, ustedes se lo pueden llevar a su casa, tienen este préstamo de 3 días, pero se tienen que hacer renovaciones. Pueden tener el libro hasta 15 días en su casa. Así de que les hacemos la atenta invitación, pueden venir a biblioteca, acérquense con gusto les podemos mostrar cómo se hace el proceso del préstamo de la bibliografía. Así que eso sería todo y muchas gracias por la invitación. Feliz día. Muchas gracias por sus palabras también, Lic Norma. Nosotros nos dimos cuenta, voy a decir, un poquito rompiendo el protocolo, ¿verdad? Pero recién acabamos de hacer la compra de la segunda edición y nos dimos cuenta que salió la tercera. Pero sí, ahí estamos haciendo un esfuerzo y la verdad es que es una bendición todo el recurso bibliográfico que estamos adquiriendo y que está disponible ahí para estudiantes y docentes. Y yo les invito, yo siempre que tengo la oportunidad, les invito a que utilicemos los recursos, de hecho a que vengamos y visitemos la biblioteca preciosa que siempre yo que el Señor nos ha permitido tener y demás, así que ahí están disponibles los recursos. Vamos a comenzar con este espacio y para comenzar el espacio como tal del conversatorio, ahora quiero introducir al doctor Raúl López, que va a ser el principal expositor. Él es asesor de instituciones académicas de teología en Editorial CLIE y es coordinador y editor de Biblia y Teología Hoy. Él cuenta con un doctorado en filosofía, en eclesiología, un doctorado en ministerio, en liderazgo y formación espiritual, es máster en teología y estudios teológicos y también es graduado en administración y dirección de empresas. Es profesor adjunto, como nos comentaba, no sé si fuera de la reunión o ya propiamente dentro de la reunión, ahora no recuerdo, en el doctorado del seminario Midwestern, si no me equivoco. Voy a dar el momento para que usted pueda presentarse también, doctor Raúl, y luego comenzamos propiamente con el conversatorio. Muchas gracias, es un placer el poder estar con todos vosotros, con todos ustedes. Yo hablo desde España y entonces veréis lo diferentes que somos. Hay palabras o frases que diré que a lo mejor suenan un poco raras, pero perdonadme, ya lo digo de antemano. Pues es un placer estar con todos ustedes esta, para mí tarde, para vosotros mañana, y poder tener este tiempo. Efectivamente, además de lo que has dicho, que ya ha dado mucha información de lo que soy y lo que hago, soy padre de 2 hijos, casado con mi esposa también, en un matrimonio hace 33 años, o sea que ya llevamos una larga carrera y además tengo 2 perros. No sé si ese dato es importante, pero para mí sí, porque también me amplía lo que es toda mi familia. Yo pertenezco además a la primera iglesia bautista de Madrid, donde me congrego y participo y trabajo y ministro durante muchos años. Y durante muchos años también he estado dirigiendo todo el Ministerio de Mayordomía de las Iglesias Bautistas de España, ¿no? Ese es un poquito así mi background. Además, tengo trabajo secular, aparte de trabajar con CLIE y estar colaborando con ellos. Soy director de producción y edición de una editorial secular que hacemos libros para niños principalmente. Con lo cual el Señor me tiene muy ocupado en muchas cosas, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en CLIE también. Y estoy encantado porque creo que es una oportunidad de poder estar en cada uno de esos sitios. Lo que sí hay que hacer es una buena mayordomía del tiempo y es algo de lo que yo normalmente hablo también y predico y explico para que la gente no, a mí no me gusta la gente que se quejan de que están todo el día ocupados, porque si estás todo el día ocupado debes desocuparte, pero si estás ocupado pero bien ocupado y a gusto, pues es una bendición el poder estar así. Por eso
quería daros las gracias por esta oportunidad de estar esta tarde con vosotros. Muchas gracias, hermano y doctor Raúl. Vamos a comenzar con el conversatorio como tal. Nosotros recibimos algunas preguntas y nos tomamos la tarea de sistematizarlas, voy a decir también, ¿verdad? O categorizarlas. Y en ese sentido, por aquí hay una lista de algunas preguntas para poder comenzar la conversación como tal, pero yo sí quisiera iniciar también introduciendo el hecho de que hablar ahora de teología sistemática de repente representa, estaba buscando qué palabra podría ser la más pertinente o precisa, pero de repente representa como una tensión, voy a decir, en el mundo teológico actual, porque hay toda una discusión ahora sobre legitimizar, voy a decir, el valor de la teología sistemática como tal, tanto en la academia, por ahí van algunas preguntas, y por otro lado en la iglesia, en el quehacer ministerial como tal. Así que bajo este primer contexto, voy a decir, creo que vale la pena iniciar preguntando, doctor, ¿qué es la teología sistemática y por qué es importante estudiar la teología sistemática? Déjame que dé un paso anterior a la pregunta, ¿vale? Ok, Porque el motivo que nos trae esta tarde o la excusa es este libro. Es muy práctico, vale de defensa, vale de ataque. Es un libro estupendo, es realmente grueso, tiene casi 1400, 1300 páginas prácticamente, y es la teología de Erickson. La anterior edición era un poquito más estrechita y esta ha sido ampliada, ¿no? Es la tercera edición de este libro, un libro que ya en 1983 salió por primera vez. Y yo cuando estudié teología o cuando aprendí teología, esta era la herramienta básica de estudio que teníamos, con lo cual le tengo un aprecio especial. Y ahora cuando se ha renovado, pues me ha gustado interactuar nuevamente con Mr. Erickson y poder darle al viejo Millard un repaso sobre qué es lo que él ha enseñado durante tanto tiempo. Y le tengo mucho cariño y estoy encantado que haya sido lo que nos haya convocado. Y antes de llegar a la sistemática, vamos a ir un poquito a la teología. No sé si todos los que estáis son alumnos de teología o no. Entonces, como no me lo habían aclarado, había pensado primero empezar hablando un poquito también de qué es teología o del propio libro, ¿sabéis? O sea que, si te parece, puedo empezar por ahí un poquito, porque lo primero que debemos plantearnos es eso, ¿no? ¿Qué estudiar? ¿Por qué estudiar teología? ¿Y por qué tener libros de teología sistemática, ¿no? Porque es ahí a donde va tu pregunta. Y lo primero que quería hacer es una advertencia, y es que aunque te sepas este libro de memoria o cualquiera de los libros de teología que hay, nunca estarás satisfecho una vez que empiezas a estudiar teología. Porque lo que te crea no me gusta decir que es una droga, porque eso es peyorativo o negativo, ¿no? Pero lo que te crea siempre es ganas de seguir aprendiendo más, de seguir estudiando más, de poder buscar más. Y lo primero que hay que ver es quién es un teólogo y quiénes son los que pueden estudiar teología o a quién podemos llamar teología. Y teólogos somos todos los que estemos preocupados por el conocimiento de nuestro Señor, por el estudio. Cuando hablemos de teología, de todas maneras, en todo momento de lo que vamos a hablar es de teología cristiana, ¿no? Ya sabéis que la palabra teología está compuesta de theos, Dios, y de logos, que algunos lo resumen en decir tratado. Teología, tratado de Dios, y parece que ya han concluido con todo lo que se puede decir, pero realmente ese logos puede ser palabra, conocimiento, razón, entendimiento, todo referido a Dios en este caso, ¿eh? Palabra de Dios, conocimiento de Dios, razón sobre Dios, entendimiento. Cuando hablamos de teología, hablamos de la respuesta humana a la palabra de Dios. En nuestra cabeza, teología nos tiene que hacer pensar en la palabra de Dios, en la palabra también sobre Dios. La palabra de Dios siempre va a anteceder a la teología, incluso a la sistemática. Para los evangélicos siempre nos referiremos a la dimensión de la palabra de Dios y a la respuesta humana, y eso será teología.
una respuesta humana cuando antes ha sido revelada. La teología es para todos aquellos que han conocido al Señor Jesús, que saben de Dios, que quieren dar sentido a todo lo que se ha dicho de Dios, que todos que quieren tratar de explicar y de entender también a Dios. No es algo cerrado, no es un tratado. Como decía, no es un libro. Aunque te aprendas el libro este de memoria, con eso no eres el teólogo, el que ya lo sabe todo. Tiene que ver con el pensamiento activo, con la reflexión continua, con el pensamiento activo sobre Dios y referido a Dios. Teología no es un término que está en la Biblia, menos teología sistemática. Pero dentro de en la Biblia hay muchas palabras que en el contexto pueden llamarnos a acercarnos a ese theologos que estábamos diciendo que compone la palabra. Primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, os logia theo, que dice en griego, que son las palabras como está compuesto la teología. Nuestro diálogo con Dios, que tenga presente a Dios, que tenga un desarrollo teológico. Siempre estará eso presente. Si vemos Juan del 1 al 18, logos y theos son dos palabras que están muy cercanas, que están muy relacionadas con la teología, ¿no? Y le dará sentido a qué es teología. Si vamos a buscar la definición de qué es teología, ya que tenemos este magnífico libro, creo que es una buena herramienta el poder usarlo, ¿no? Y si vamos ahí a la página 23, que la tengo aquí, si vamos a la página 23, dice que una definición preliminar o básica de teología es el estudio de la ciencia de Dios. Con eso es un resumen muy resumido de lo que es la teología, ¿no? Pero Erickson dice, no obstante, el Dios del cristianismo es un Dios activo y por eso esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras de Dios, su relación con ellas. Por tanto, la teología también busca entender la creación de Dios, en particular a los seres humanos y su condición y la obra redentora de Dios para la humanidad. Sin embargo, es necesario decir algo más para indicar lo que hace esta ciencia. Ya estamos llamando a la teología ciencia. Así pues, Erickson propone una definición un poquito más completa y de esa definición nos va a dar los elementos básicos de lo que es la teología. Dice, aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las escrituras, situándose en el contexto de la cultura en general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Esa definición identifica, si he hecho énfasis conforme lo leía, 5 aspectos claves de la tarea de la teología. La teología es bíblica. Para su contenido toma como fuente principal las escrituras canónicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que se limite a traer a la superficie los significados de las escrituras sin hacer ninguna reflexión crítica. Utiliza las herramientas y métodos de investigación bíblica. También emplea las perspectivas de otras áreas de la verdad que considera como parte de la revelación general de Dios. Dice también el texto, la teología es sistemática. Ahí vamos más a la pregunta que se decía. ¿Qué significa? Esto de sistemática, ¿cuál es el sistema que hay? Es que se basa en toda la Biblia. En lugar de utilizar textos individuales, aislados, tratar de una anécdota de la Biblia sacar una doctrina, lo que hace es intentar relacionar las distintas proporciones unas con otras para fusionar las diferentes enseñanzas con un todo armonioso y coherente. La teología también se relaciona con los temas generales de la cultura y el conocimiento. Por tanto, intenta relacionar sus puntos de vista sobre los orígenes con los conceptos avanzados por la ciencia, o mejor dicho, de disciplinas como la cosmología. Sus puntos de vista son la naturaleza, con los conceptos de personalidad de la psicología, una concepción de la providencia con la filosofía de la historia, etc. La teología también tiene que ser contemporánea. No podemos quedarnos cerrados en el pasado. Aunque tratemos temas atemporales, dice Erickson, debe utilizar un lenguaje, unos conceptos y formas que tengan sentido en el momento actual. Esto implica un peligro. Algunas teologías, en su intento de
tratar temas modernos, exponen materiales bíblicos de tal manera que los distorsionan, ¿no? Por eso hemos oído esa expresión de que hay que modernizar a Jesús. Todo eso hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucho criterio y rigor, evitando que Jesús se convierta en una cosa, bueno, en un liberal exagerado que nadie puede identificar claramente cuando va a buscarle las escrituras. Por eso hay un peligro importante en ese tipo de expresiones. Y finalmente la teología tiene que ser práctica, dice Erickson. Y con eso nos tenemos que tener en la mente que la teología es práctica en sentido técnico. Esto es cómo predicar, cómo aconsejar, cómo evangelizar. Todo eso tiene que estar dentro. La idea de que la teología se relaciona con el vivir y no solamente con el creer. Debe ser práctica, insisto en la palabra. La fe cristiana nos ayuda con nuestras preocupaciones prácticas. Pablo daba garantías de la segunda venida, por tanto, alentados, decía 1 Tesalonicenses 4:18, y debe indicarse que la teología debe preocuparse principalmente de las dimensiones prácticas. No es algo simplemente teórico que hablamos por hablar o que decimos razonamientos muy interesantes, sino que el efecto práctico, la aplicación de una doctrina, es la consecuencia de la verdad de la doctrina y no al contrario, ¿vale? Yo creo que con eso hemos dado así una pequeña vistazo general. Dentro de la teología, volvemos un poco a la pregunta. Las teologías pueden ser, a veces se habla de teología bíblica, ¿de acuerdo? Sé que eso era otra de las preguntas que tenías dentro, pues lo voy uniendo, si te parece, Eduardo. Sí, de acuerdo, adelante. De hecho, esa es la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre teología La, bíblica como tal y teología sistemática? ¿O por qué hacer la diferencia? la juntamos. En primer lugar, tiene que ver con cómo nos acercamos nosotros a la teología, ¿de acuerdo? Porque como hemos dicho, o cómo nos acercamos a ese conocimiento o a ese análisis de la revisión, de la revelación, perdón, no revisión, de la revelación que Dios nos ha dado en las Escrituras. Entonces, cómo te acercas tiene que ver con eso. No obstante, efectivamente, la teología tiene diferentes maneras y diferentes acercamientos según lo que estudias. En el mismo libro de Erickson hay un cuadrito estupendo que explica esto, ¿no? Y dice que los estudios teológicos podemos hacer un acercamiento desde un estudio bíblico, que sería lo que la teología bíblica, digamos, también en cierto modo toca, unos estudios históricos, también hay una rama de estudios, no sé si tenéis eso como asignatura, como rama, que es la teología histórica, que se ve todo el desarrollo de la historia en la teología, y dentro de los estudios doctrinales, bueno, están los estudios doctrinales, perdón, y los estudios prácticos. Pero dentro de los estudios doctrinales, ahí estaría la teología sistemática, que también nos podemos acercar desde la teología bíblica, desde la histórica, desde la sistemática o desde la filosófica. Cuando investigamos la relación entre la teología sistemática y otras disciplinas doctrinales, notamos que hay una relación estrecha, muy estrecha entre la teología sistemática y la bíblica. Como dice Erickson, un teólogo sistemático depende del trabajo y la perspectiva de los obreros del viñedo exegético, es decir, de lo que ha hecho la teología bíblica. En cierto modo, la teología bíblica, su énfasis es descriptivo. Es decir, no, lo que quieren no es prescriptivo, no, lo que quieren no es hacer una recomendación, sino entrar en el texto bíblico, analizarlo, ver por qué lo dice y generar pensamiento a través de eso, pero centrándose en el texto bíblico. De manera que dentro de la teología bíblica tenemos libros, la verdad que los tengo aquí atrás, muchos de ellos, como la teología de Lang, por ejemplo, por nombrar uno de los que tiene CLIE del Nuevo Testamento, que es un acercamiento, cuando vas a leer Juan y tienes esa herramienta, te va a explicar todo el contexto alrededor, te va a explicar la situación, te va a analizar las palabras que hay en griego también, o te va a decir parte de ellas, las que tienen un significado importante para luego seguir haciendo lo que llamamos teología, que no es otra cosa sino pensamiento, reflexión, ¿vale? Decía que era una disciplina descriptiva, que estudia, que explica el contenido y la enseñanza de las escrituras, y en este caso las escrituras son,
como imagináis, el texto bíblico en su propio contexto cultural, histórico y literario. Dentro de las categorías que encontramos en teología, decía que teníamos la bibliología, que esto sería ya dentro, digamos, de la parte de la teología sistemática. Pues ya hablábamos que la teología sistemática toma toda la escritura, pero la separa en diferentes categorías. Entonces, por un lado está la bibliología, donde encontramos la norma suprema para nuestra teología y donde sacamos la información principal para nuestra teología. Luego está la teología propia, que como sabéis es el área donde estudiamos especialmente la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que llamamos la Trinidad. La teología estudia también, hay otra sección que se llama la Cristología. Por el nombre ya todos deducís qué es lo que estudia la Cristología. Estudia a Cristo, su persona, su obra, la persona tanto divina como humana de Jesucristo, la obra de su vida, la obra de su muerte, su resurrección, es muy importante. Este tema es muy importante para los predicadores, el poder tener muy presente todo lo que es la Cristología. Y a veces se estudia la Cristología como la han desarrollado diferentes autores bíblicos. Para eso es importante volver a coger una mano de la teología bíblica, por ver la relación constantemente. Otra rama dentro de la teología sistemática es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Neumas es espíritu, donde se estudia su deidad, su personalidad, su obra, comenzando con la creación y la salvación. Luego está la angelología, que estudia a los ángeles y demonios junto con Satanás, ángeles buenos y ángeles caídos. De esto de los ángeles se predica poco en las iglesias, pero la verdad que las escrituras dicen mucho de ellos y en teología lo estudiamos. En el libro de Erickson que nombraba antes hay una sección importante donde te desarrolla todo el tema, ¿no? Y te da una amplitud de conocimiento muy interesante. Luego está la armatología, que trata la naturaleza del pecado y cómo se manifiesta el pecado, que no inicia con el ser humano, ya estaba presente también en los ángeles, por lo tanto debe aparecer antes en la doctrina del ser humano. Luego está, digamos, la antropología bajo el punto de vista de la teología. Es decir, trata sobre la naturaleza, la condición del ser humano, la sexualidad, la composición del ser humano, la necesidad de lo físico, espiritual, la idea de Dios con el ser humano. Luego está la soteriología, los que ya habéis estudiado un poco de griego, ya sabéis que tiene que ver con salvación. Trata de la salvación del ser humano, de la creación. Dios quiere redimir no solo al individuo, Dios quiere redimir a toda a toda la creación, y eso es lo que dicen los textos bíblicos. Por lo tanto, es algo mucho más que la salvación de las almas, que dirían algunas personas, o lo que tradicionalmente decimos, la preocupación de la salvación de la persona. Luego está, por supuesto, la eclesiología, una rama que da también para tener más que una asignatura en las universidades, para ver tanto la historia, la doctrina de la Iglesia, qué es, cómo comienza la Iglesia, cómo se forma parte de la Iglesia, cuál es la relación entre la Iglesia e Israel, ¿no? El ver ahora mismo con toda la problemática que hay es algo que está también muy en boga y es en eclesiología donde se estudia cuándo empieza la iglesia, si empieza realmente el día de Pentecostés o está antes. Bueno, todo esto en el libro de Erickson, desde luego hay herramientas para poder llegarlas. Y la última sección, que es la última porque además habla de las últimas cosas y que además suele tener, entendéis la palabra morbo también, ¿no? Lo usáis como nosotros, tiene morbo para las personas, es la escatología, la doctrina de las últimas cosas. A algunos les vuelve loco ese tema, ¿no? Y están preocupadísimos o encantadísimos de estar todo el día hablando de escatología, ¿no? Que no se centra solo en lo futuro desde nuestra perspectiva, sino que explica cómo el Señor se ha movido, cuál es su plan desde el principio para entender qué hará en el futuro. Esas digamos, ocho, eso las repito rápidamente: bibliología, teología propia, cristología, neumatología, angeología, armatología, antropología, soteriología, eclesiología y escatología son las secciones en las que la teología sistemática normalmente se divide. ¿Qué aporta Erickson en todas ellas?
Bueno, el libro de Erickson, en el pasado ha habido quien lo ha criticado y le han dicho que es demasiado poco intenso, demasiado poco profundo, aunque hay una contradicción en las palabras, como algo superficial. Eso es una crítica que ha sufrido a veces. Porque realmente el libro de Erickson yo diría que es una introducción a la teología en general. Pero es una amplia introducción, porque que alguien me diga que esto no es amplio. Es una amplia introducción a la teología. Pero ¿qué pasa cuando tocas tantos temas de una manera tan amplia? Pues claro, no puedes profundizar muchísimo. Es decir, no es el mejor libro para ver la doctrina del pecado hasta las últimas consecuencias, porque aquí solamente será pues una cantidad de páginas como la que señalo aquí, 30 páginas. Sin embargo, habrá libros de 300 páginas que hablen solo de eso, o de eclesiología. Hace poco yo he estado en un curso que hemos dado a nivel doctorado también de eclesiología y teníamos 10 libros de eclesiología, o sea que, es decir, no va a profundizar tanto como eso, pero sí va a tocarlo bien. Y lo bueno que tiene Erickson, ya he dicho, creo que lo he dicho al principio, él es un pastor bautista, pero su idea, y eso tiene que ver con los principios bautistas, es que se conozcan todas las tendencias. De manera que, aunque él suele darla al final cuál es la suya, él cuando habla de escatología, pues dice que te das cuenta que él es, si es premilenialista, bueno, no voy a decir lo que él es para que así lo leáis y lleguéis a la conclusión, pero bueno, se llega fácilmente en cuanto leáis todo el capítulo. Pero te presenta todas las alternativas, no se queda con la mía es premilenialista, postmilenialista, amilenialista, no, te explica todas de una manera amplia y de una manera sobre todo muy, ¿cómo decir?, objetiva. Iba a decir aséptica, pero es más correcto decir objetiva. Es decir, tratar de que cuando uno se enfrenta a ellas, las conozca y vea que, y pueda llegar a su análisis. Lo tengo por aquí apuntado. Una de las secciones importantes que hay en esta nueva, es una nueva versión, como decía, y hay muchas cosas nuevas con respecto a las anteriores. Por lo tanto, incluso si alguno ya se ha comprado la edición anterior, tiene sentido comprarse la nueva edición, ¿de acuerdo? Pero hay una sección en particular que tiene que ver con el tema del Espíritu Santo. ¿Dónde tengo aquí? No me olvido el papel. Aquí. ¿Vale? Ha añadido un nuevo capítulo sobre cuestiones recientes relacionadas con la persona y la obra del Espíritu Santo, donde Erickson profundiza en la naturaleza de la profecía, la comprensión de Pannenberg sobre el Espíritu Santo y la ciencia y otras religiones y otros espíritus. De manera que, no siendo, vosotros sabéis, si todos sois alumnos de teología y estéis relacionados con las diferentes denominaciones, que hay unas que hacen más énfasis que otras en la presencia del Espíritu Santo en la vida cristiana o en la teología, como son las iglesias pentecostales e iglesias carismáticas con respecto a las iglesias reformadas, por decirlo. Esas cosas así tan tajantes nunca son así de todo, porque luego hay un camino intermedio. Pero en principio, eso es así. Bueno, pues lo bueno con este libro es que busca ese carácter de que una persona de una denominación diferente a él, que ya digo que es bautista, se sienta a gusto y consiga el conocimiento que necesita para defender su posición, que a lo mejor es diferente a la de Erickson. ¿De acuerdo? Eso es lo que es muy atractivo de él y demás. Me estoy saltando tus preguntas, estoy haciendo un monólogo, pero vuelvo un poco al libro, ¿de acuerdo? Es muy importante para ver, hay una pregunta que yo me hago de la teología es si, ¿por qué hacer nuevos libros de teología? Si está ya todo escrito, ¿no? Ahora no sé cuántos estáis viendo la serie esta de Chosen, los elegidos en la televisión, que habla de la vida de Jesús, ¿no? Y decía uno, dice, bueno, no sé para qué las veis si esto, el spoiler está ya hecho, ya se sabe lo que va a pasar al final, ¿no? Pues con la teología pasa así parecido, ¿no? Una vez conversando con alguien también que sabe mucho de teología, el obispo de la Iglesia Anglicana aquí en España, en una conversación simpática que estábamos teniendo, decía, no sé para qué hacéis ningún libro más si todo ya lo escribió la patrística. Algo de razón tiene, pero no toda, porque los temas hay que actualizarlos.
Los temas hay que llevarlos a a nuestra sociedad. Ya hemos dicho que deben ser prácticos, ¿no? Y hay una parte importante en el libro de Erickson, que hay una mayor interacción con cuestiones relacionadas con el posmodernismo. La primera parte, el estudio de Dios, enfatiza cuestiones relacionadas con el posmodernismo. El capítulo 7, que era en la versión de 1998 titulado La posmodernidad y la teología, ha sido renovado. Se ha adelantado ahora al capítulo 2, o sea, lo ha puesto al principio, con un nuevo título que es La posibilidad de la teología. Y habla del modernismo y del posmodernismo, considerando los debates epistemológicos en el discurso contemporáneo. Y no es sorprendente que Erickson haya considerado necesario defender la posibilidad de hacer teología desde el principio de su obra. Yo creo que eso es muy interesante, porque además destaca el compromiso que tiene Erickson, ¿no? Con, bueno, en este caso con las objeciones posmodernas, del posmodernismo al cristianismo, ¿eh? Incluye secciones sobre la posibilidad de conocer a Dios, el capítulo también sobre la revelación especial de Dios, así como la incorporación de objeciones posmodernas al fundamentalismo bíblico en el capítulo sobre la inerrancia. Yo creo que es muy interesante en ese aspecto. Te dejo hacer alguna pregunta porque si no yo sigo hablando. Sí, yo quizás solo voy a poner, profundizar un poquito en todo lo que tú dijiste, específicamente en algo, porque quiero aprovechar también que aquí están estudiantes de la licenciatura, docentes y demás, y quiero aprovechar que están mis estudiantes. Y estamos desarrollando, de hecho, ahorita Cristología como tal. Y en ese sentido, yo quería hacerla, pero yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero específicamente para Erickson, porque es también parte de la bibliografía que estamos ocupando. Yo también estoy muy familiarizado con, con, con el texto como tal, porque fue también mi base, ¿verdad? Bibliográfica cuando yo estudié demás. Pero, ¿cuál es la relevancia, ¿verdad? Del enfoque cristológico como tal para Erickson específicamente, pero yo creo que de manera general a la hora de hacer teología o método teológico y demás, ¿cuál es la relevancia de la cristología en el marco de la teología sistemática, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo en general, porque Erickson es uno más, pero digamos esto es un tema general. Acabamos de sacar ahora mismo, no sé si lo tenéis dentro de vuestra bibliología, el comentario que ha hecho Samuel Pérez Millón sobre Cristología, que debe estar por aquí atrás, me parece que es este que se ve por ahí. ¿Eh? Solamente es un tocho igual de grande que este, porque hay mucho que hablar de. Mira, lo está enseñando en su pantalla José Ángel varón, ¿de acuerdo? Porque de cristología, digamos, hay mucho que hablar. Claro, a los cristianos nos preocupa el tema, ¿eh? A los cristianos nos preocupa el tema. Entonces, de cristología hay que hablar mucho, porque además será el punto, las mayores de las sectas o contradicciones o herejías que ha tenido la cristiandad tienen que ver con Cristo. Porque hay gente que no cree en Cristo, esa es la realidad. Y entonces hay mucho cristiano que no cree en Cristo. Sé que parece un poco que estoy diciendo algo contrario, pero eso es la realidad. Y entonces la cristología lo que nos va a hacer es entender lo que es la persona de Cristo, qué es lo que hace Cristo, cuál es la relación con el Padre, cuál es la relación en la Trinidad. De hecho, no, aunque cuando se estudia Cristología el énfasis está en Cristo, siempre se estudia en el contexto de toda la Trinidad, ¿no? Y para Erickson es de máxima importancia. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente, porque no lo habíamos preparado directamente, qué es lo que, si hay algún aspecto especial que dice Erickson sobre la Cristología, pero en principio todo el énfasis está en que Cristo es una persona, ese es el tema principal. Y eso te lleva a que lo que Él hace en la tierra, como Él ha sido 100% Dios y 100% persona a la vez, algo que yo soy de matemáticas, soy economista también, como habéis dicho antes, y uno más uno es dos, pero aquí uno más uno sigue siendo uno, que es algo que en matemáticas no se entiende, pero en cristología hay que entenderlo. Igual que uno más uno, hablando de la Trinidad, sigue siendo un solo Dios, pues aquí una persona y
la personalidad y la divinidad que hay en Cristo sigue sumando uno, porque no está dividido, sino enseguida, o no está él imitando ni está disimulando, sino que realmente hay ahí una unidad total, ¿no? Hay que estudiar eso bien, ¿no? Si vais a estudiar en Cristología eso, hay que estudiarlo bien, hay que entender bien cuál es esa comunicación que hay con el Padre en particular, cómo el Espíritu Santo interviene, de todo eso lo desarrolla también muy bien Erickson, y sobre todo también llegarlo, acabamos de pasar Semana Santa, y aquello que pasa en la cruz hay que entenderlo bajo el punto de vista de la cristología, de una manera clara, porque a veces se malentiende. De ahí los sermones de las 7 palabras, es uno que me gusta mucho predicar y hablar de él, es muy importante bajo el punto de vista de cómo Jesús va diciendo las palabras y las va una a una analizando para entender qué es lo que pasa en todo momento, ¿no? Porque Él no deja de ser persona en ningún momento, aunque él hace una kenosis, no sé si conocéis la expresión griego, que no se hace un vaciamiento de su persona, de su divinidad, perdón, en un momento dado. Y hay una relación ahí entre Cristo, Dios Padre, en el cual ese diálogo hay que entenderlo, ¿no? A veces el famoso repetición del Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani, no lo entendemos bien, ¿eh? Señor no está teniendo miedo, es otra cosa y esto daría para... Me han dicho que vamos a acabar sobre las 7. Esto, explicarlo, bueno, las 7 horas españolas, daría para 1 hora como mínimo porque es algo para investigarlo y trabajarlo. O sea, bueno, fenomenal. Sí, Felicidades si vais a estar trabajando ahora en Cristología. Os animo a que le echéis un vistazo, además de Erickson, al libro, me parece que Ángel lo ha puesto de también en el Samuel. chat, Sí, por si queréis gracias. echarle un vistazo, porque es un libro muy amplio y le pasa lo mismo que al de Erickson. Explica las cosas difíciles de una manera sencilla, y eso es un punto a su favor. Ok, gracias. Yo veo que por ahí hay una mano levantada. Vamos a dar un espacio después, porque hay algunos docentes también, estudiantes. Espero que nos dé el espacio al final para poder recoger aquí en el espacio otras preguntas. Vamos a finalizar con otras que ya habíamos recogido anteriormente. Habían varias preguntas que giraban en torno a la relevancia de la obra actualmente. O vamos a decir, ¿por qué considerar importante que se conozca la obra de Erickson en el contexto latinoamericano? Sí, la verdad que me he adelantado con la explicación anterior a casi todo. Es muy importante, porque sobre todo por esa visión que da en el mundo latinoamericano, realmente podemos decir que en todo el mundo pasa parecido, hay una diversidad tremenda dentro del pueblo evangélico, es decir, hay algún grupo mayoritario que tienen una presencia más importante que otros, pero hay una diversidad tremenda de tendencias. ¿Qué es lo bueno que tiene el libro de Erickson? Lo comentaba antes, que te da esa visión, esa panorámica general, ese overview general de las diferentes tendencias, de las diferentes líneas, con lo cual uno puede, sea cual sea su posición, puede afianzarla mejor, aunque no sea la misma que Ericsson, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Y entonces él, en ese aspecto creo que es muy interesante, ¿no? Él además mete todos los debates recientes sobre teología, sobre todos los temas evangélicos. Habéis hablado de N.T. Wright antes, ¿no? De Jesús y demás. Él mete una sección sobre ese tema, ¿no? Y él habla en el capítulo dentro de la Trinidad, habla sobre la naturaleza trinitaria de Dios, enfatiza el panorama histórico de la búsqueda del Jesús histórico, que cuando si vas a estudiar Cristología tocaréis el tema, y han añadido, que no estaba en la versión anterior, todo lo relacionado con la tercera búsqueda, ¿no? Describe brevemente el movimiento y el diseño inteligente en su discusión sobre la obra originadora de Dios en la creación. Entonces ahí en ese aspecto es muy, muy interesante, ¿no? Que te va a dar todas las visiones, más o menos, sin una profundidad total, pero lo suficiente para que tengas el conocimiento de poder avanzar en ellas y defenderlas. Ok, muchas gracias. Y yo tengo aquí ahorita una última pregunta. Yo creo que de alguna manera ya la respondiste también, pero
pero la voy a mencionar solo si quieres escucharla, repensarla y agregar algo más específicamente. Y es qué valor añadido le podemos encontrar a esta teología sistemática en comparación con otra, ¿verdad? Yo creo que ya Sí, respondiste, como decía, sí, pero de repente quizás simplemente puedes agregar algo. por agregar algo, la clave es esa. Para alguien que va a empezar a estudiar teología, me parece una herramienta estupenda. ¿Por qué? Porque es muy general todo lo que hay. Y parte de lo básico, pero luego también te da también el nivel superior. Es decir, no es un libro simplón, no es algo que te explique solamente cosas sencillitas, te va a explicar también las cosas complicadas, pero te las va a explicar desde el origen, desde la sencillez. Y además está muy bien redactado, y de manera que es muy fácil de leer. Es decir, cuando yo estudié teología por primera vez y el profesor nos obligó a leerlo de pe a pa, de tapa a tapa, yo dije, pero qué locura es esta. Yo digo, pero ¿cómo se le ocurre esto a este hombre? Yo lo que necesito son los... No, no. Luego es que realmente resulta menos conforme está escrito. Resulta interesante. Es una herramienta. Yo durante toda mi vida, luego a posteriori, lo utilizo inclusive cuando voy a preparar un sermón y toca un tema así un poquito peliagudo, me gusta volver a él, ¿no? Y echar un vistazo y volver a leer ciertas cosas que ya he leído, sin contar que cuando lo lees, pues eso te da ideas, pues para rellenar absolutamente todas las conversaciones que vayas a tener, ¿no? De manera que lo básico para mí es eso, que es una teología muy general, muy aceptable por todo el mundo, muy objetiva de las diferentes versiones. Hay otras pues que son teologías reformadas que ya es demasiado ese énfasis. Entonces, bueno, recomiendo también comprarlas. Es decir, si vas a mi biblioteca, vas a tener casi todas las teologías que puedas encontrar, porque poco a poco un estudiante de teología es lo que va a ir haciendo, ¿no? Para ver diferentes visiones y demás. Pero desde luego esta es imprescindible en ese sentido. Muchísimas gracias. Y yo voy a decir totalmente de acuerdo también. Muchas gracias. Vamos a tener un espacio aproximadamente de unos 15 minutos. Si hay alguien que tiene una pregunta para poder hacer, este es el momento. Yo les recomiendo que puedan hacerlo de manera escrita aquí por el chat o pueden levantar la mano y encender su, bueno, poner el icono, ¿verdad? En la mano y encender su micrófono y hacer la pregunta. Adelante, Lictoni Chávez. Lictoni Chávez es parte del equipo de docentes. Adelante, Lictoni. Bueno, saludos, doctor Raúl, saludos a todos. Gracias, licenciado Eduardo, por esta oportunidad. Y pues me encanta mucho el saber de que este libro se ha actualizado y se ha ampliado, porque yo tuve la oportunidad también de poder tenerlo como parte de un texto, ¿verdad? En mi maestría, y fue pues muy enriquecedor. Y quizás una de las cosas que tenemos aquí en América Latina es que se nos han estado enseñando siempre dentro de las instituciones, más que todo, no superior, sino institutos bíblicos, las teologías de Emil Peterman, que es una teología sistemática que existe desde hace mucho tiempo y que eh, lamentablemente por esto y por otras cosas no manejamos un lenguaje técnico como el que eh, el libro de Millard Erickson nos permite poder conocer. Y creo que en ese sentido hay una necesidad de poder, pues, mostrar libros como estos y llevar a cabo, ¿cómo decir?, el, el desarrollo de esta enseñanza, porque, pues, para mí ha sido muy enriquecedor, pero eh, no sé, porque hoy estaba viendo, y esa es la pregunta, estaba viendo que el libro se ve más grueso del que nosotros hemos estudiado. Ahora, la pregunta es, y aparte de esta parte que ya mencionó doctor Raúl en el inicio del libro, ¿qué más, o sea, qué más podemos encontrar en los diferentes capítulos, ¿verdad? Porque sé que está hecho por capítulos y pues este es un capítulo muy amplio y ya usted también lo dijo que él no solo simplemente está interesado en poder poner su posición, sino permitir que el estudiante pueda tener la oportunidad de ver las diferentes propuestas que existen, pero aparte de todo eso, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Porque pues a mí sí me llama la atención leerlo, ¿verdad? Pero sé que
voy a encontrar quizás ampliaciones o específicamente hay otros capítulos extras. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, aquí hay dos cosas. Si la edición que tienes tú, antigua, es la que tengo yo del año, la segunda edición, primera que se hizo, que no es la que tiene Ángel, sino es otra previa, inclusive en cuanto a impresión. El otro está hecho en papel Biblia, que es un papel yo soy especialista en producción de libros, es un papel de 30 gramos y esto está hecho en un papel, calculo, de 50-70 gramos. Entonces eso también tiene que ver con el tamaño del grosor. Entonces eso ya te da solamente un 10% más de grosor. Esto permite abaratar precios porque el otro papel sale bastante más caro. Entonces, así por eso podemos dar un precio bastante popular, ¿vale? Pero esa otra edición que había con la que yo estudié, que además estaba con una cubierta en gofrado, no en brillo como esta, sino que la tocas y tiene como si fuese una redilla, está hecho con un papel que es más fino. Es un papel yo creo que son como 40 y este está por cerca de 70 gramos. Entonces ahí hay una diferencia. Pero realmente hay contenido nuevo, ¿eh? Como he nombrado, ya he hablado lo del posmodernismo, que antes era una sección y ahora prácticamente es ese nuevo capítulo 2 que lo ha ampliado muchísimo. Luego hay unas reflexiones sobre la discusión misionológica contemporánea. Algunos de los cambios de Erickson reflejan la evolución de la terminología. Por ejemplo, en el capítulo titulado Contemporizado, el mensaje cristiano ha sido renombrado a contextualizado en teología, en la línea de las conversaciones misiológicas de la última década. Y otros cambios son más sustanciales, como la inclusión de replantadores, que son conceptos que no se utilizaban antes. Y ahora, sin embargo, estamos hablando de plantadores de iglesias, de replantadores y cosas de ese tipo, como un tercer enfoque en la contextualización, junto a traductores, a transformadores y asimismo en un mundo posterior al 11 de septiembre resulta interesante ver que Erickson ha añadido una sección sobre el Dios del Islam versus el Dios del cristianismo en su capítulo sobre la bondad de Dios. O sea que eso sí que, como te estoy diciendo, ahí hay también chicha. No una gran ampliación, pero sí hay más páginas. El tratamiento de recientes desarrollos de debates teológicos, por ejemplo, sobre el subordinacionalismo dentro de la Trinidad. Ya sabéis que ahora mismo eso si está subordinado se utiliza si están subordinadas unas de las personas dentro de la Trinidad para también hablar de si esa subordinación se debe aplicar en las relaciones de las personas, incluso dentro del matrimonio. Y él trata ese tema para desmentir ciertos bulos que hay entre teologías que no están estudiadas de una manera clara, ¿no? Y eso lo trata muy interesante. He nombrado lo que habla del panorama histórico de la búsqueda del Jesús histórico, añadiendo la sección de la tercera búsqueda, y sobre todo la edición más significativa en un capítulo que es a las recientes objeciones a la doctrina de la sustitución penal, y él interactúa con todo ese diálogo que hay en la nueva perspectiva de Pablo que da N.T. Wright, que estábamos nombrando antes. En la versión anterior era, que cuando yo lo estudié, era muy de pasada, ahora está bastante más ampliada, ¿no? Y él explica su sentido, ¿sabes? Eso hay alguna cosa más. Incluye una sección sobre la doctrina oriental de la teosis en su capítulo de santificación, perspectiva global presente en todas las adiciones de las razones por las que la obra de Erickson es tan valiosa, ¿no? O sea que efectivamente, es decir, hay más, nosotros decimos aquí en España hay más chicha, no sé si usáis esa expresión o suena mal allí, hay más carne en el asador, no es solamente el tema del papel, sino que hay contenido ampliado y actualizado, no solo ampliado y actualizado. Como sabéis, Erickson es alguien ya bastante mayor, pero él está rodeado también de un buen equipo de personas que le ayudan en toda esta labor de investigación. Ok, muchas gracias, Lick Tony. También por aquí luego vi la mano alzada de Lael Fernández. Lael es estudiante de la licenciatura.
Así que qué bueno, podemos escuchar a un docente y ahora a un estudiante también. Por ahí hay otras preguntas, pero vamos a escuchar a Lael en ese momento. Sí, muchas gracias por el espacio, Lee. Buenos días a todos. Solamente tomando en cuenta que la teología debe ser contemporánea en uno de los aspectos que se mencionó, considera que la teología hoy en día debe abordar la bioética, la inteligencia artificial, la identidad de género como asuntos de importancia. Y basado en eso, no sé si en esta tercera edición lo hace Erickson, porque en la segunda, bueno, yo también la tengo y solamente aborda un punto ahí con respecto a la teología en la posmodernidad. Gracias. Efectivamente, dentro de la parte de la posmodernidad toca algunos temas de ese tipo un poco de pasada porque no se puede profundizar. Nosotros en la editorial CLIA acabamos de sacar algún tema, algún libro que sí que habla, por ejemplo, de la biodiversidad o de la creación, pero no bajo el punto de vista de solamente de Dios es creador, sino de la responsabilidad que tiene el ser humano también. Y eso es hacer teología. Ericsson lo toca un poquito más que en la versión anterior, pero claro, no hay un énfasis profundo. Ahora, si lo que me preguntabas era si la teología debe tocar esos temas, claro que debe tocarlos esos temas. Esos temas no podemos constantemente ignorarlos ni mirar hacia otro lado. Ya te digo que hay materiales específicos. Pero es un material que, es decir, que teología debemos hacerla, como decía al principio, entre todos. Es decir, esa reflexión debemos hacerla también en nuestras iglesias. Debemos predicar esos temas, debemos hablar efectivamente de la ecología. Una de las cosas que yo desarrollo es hablar del mundo de la mayordomía, esa relación de cómo administramos lo que el Señor nos ha dado, reconociendo que es obra suya, reconociendo que nos lo ha dado a nosotros para administrarlo de una manera determinada según sus criterios y sobre todo sabiendo que somos responsables y que daremos cuentas de lo que hagamos o de lo que no hagamos. ¿De acuerdo? Que es un tema que es teología, claro que es teología. Erickson lo toca un poquito más en la parte del posmodernismo y en alguna otra sección detrás, pero claro, no es un libro tan específico de ese tema. No sé si con eso he contestado más o menos tu pregunta, pero si te preocupa ese tema, nos puedes escribir luego y podemos darte, tanto Ángel como yo, bueno, luego dejará nuestros emails, supongo Eduardo, de alguna manera. Tanto Ángel como yo te podemos dar literatura si ese tema quieres profundizar sobre ese tipo de temas, porque estamos en CLIE, estamos tratando esos temas constantemente y publicando libros que tengan que ver con todo ese tema. Entonces, ahora estamos publicando libros que a lo mejor tienen que ver con el estudio de la tipología, que nos interesa mucho a los teólogos, pero también el que enseñaba antes Ángel, que tiene que ver con la ecología, que nos sigue interesando también a los teólogos exactamente igual. Teología, lo he dicho al principio, tiene que ver con algo práctico, con tu vida, con tu forma de vivir también, con tu forma de relacionarte con Dios, y eso tiene que abarcar todos los aspectos de tu vida. Gracias por la pregunta. Lael. Muy amable. Muchas gracias, Lael. Gracias. Por aquí hay, bueno, creo que la última pregunta que tenemos tenía que ver con esto. Yo diría que está contestado, pero Vicente, que es estudiante, también pregunta, Vicente Palacios, ¿qué limitaciones podría tener el enfoque no denominacional? Bueno, aunque como ya mencionó el doctor Raúl, ¿verdad? Erickson propiamente pertenece a una denominación, pero hace todo este ejercicio. Pero dice no denominacional de Erickson ante la diversidad litúrgica y doctrinal del evangelicalismo. La voy a repetir. Dice, ¿qué limitaciones podría tener el enfoque no denominacional de Erickson ante la diversidad litúrgica y doctrinal del evangelicalismo? Bueno, más que limitaciones en ese aspecto, lo que tiene es amplitud de miras. Es decir, no quiere limitarse a una denominación, sino que quiere darte es una amplitud de miras en ese aspecto. Por eso yo, es decir, por lo que defiendo el estudio a través de Erickson, es porque no te explica solo lo que creen los bautistas, incluso hay veces que no está claro qué es lo que creen los bautistas a los que podría representar él, que no lo representa, porque él tiene también una forma, dentro del mundo bautista, hay diferentes maneras de entender también el Evangelio.
El evangelicalismo, que para mí es una palabra peyorativa también hacia una manera de entender el evangelio, también es muy diverso, ¿eh? Ni se sabe a lo que te refieres con evangelicalismo, porque hay gente que pueden ser de una manera, pueden ser, no voy a decir liberales, que luego parecen conservadores, o conservadores que parecen liberales en cuanto al entendimiento de la teología. Es decir, realmente no hay una definición. Para mí, ¿qué es el evangelicalismo? Es un poco difícil de contestarlo, porque gente que se le ha llamado evangélico, no evangélico, sino dentro de la sección del evangelicalismo, ha habido tanto gente muy conservadora como gente muy liberal, ¿no? Aunque normalmente es peyorativo hacia conservadores, o sea que yo la terminología esa no la acepto para poder hablar de ellos, ¿vale? Pero lo que sí digo es que un libro como Erickson te va a permitir defender cuál es tu posición, sea la que sea, dentro del evangelicalismo, por usar tu pregunta y tu palabra. Gracias por la pregunta, espero haber contestado. Sí, gracias. Bueno, Edgardo Duarte aquí hace una pregunta bien específica, de hecho, que quizás tiene que ver con un poquito de lo que yo también preguntaba, ¿verdad? De la cristología, pero él pregunta que si el autor toma alguna postura respecto a a las diferencias del Jesús histórico y el de Jesús de los evangelios. Esa es la pregunta de él. Quizás yo solo digo que también tiene que ver con lo que ya respondía el doctor Raúl, donde el autor lo que hace es, cuando va a abordar, por ejemplo, propiamente la cristología, es presentar todo, abrir, voy a decir, ¿verdad? El abanico, si podemos ocupar una expresión, y hablar, por ejemplo, de una cristología desde arriba, desde abajo y demás, pero lo que hace es mostrar el panorama, pero no sé si tú quieres agregar algo sobre esto, Raúl. Vamos, es lo que estás diciendo y lo que hemos dicho antes, ¿no? En ese sentido, Erickson, de ser algo, sería conservador en este aspecto, ¿no? Además, la teología sistemática la entiende desde las escrituras, no desde la búsqueda del Jesús histórico ni nada por el estilo, aunque él comente que es eso, de la tercera búsqueda, que decía que es algo que ha ampliado nuevo, pero él lo hace siempre desde las escrituras, ¿no? En ese sentido, el Cristo de los Evangelios es el que él va a presentar, aunque te cuente como otras personas lo entienden de otra manera, ¿de acuerdo? Y te lo explica para que tú, es decir, un estudiante de teología, lo primero que se va a encontrar es personas que opinan lo contrario a lo que él opina. ¿Eh? Y entonces, pues te da las herramientas necesarias para poder defenderte en una conversación de ese tipo, pienses lo que pienses, en cierto modo, aunque desde luego Erickson tiene una posición conservadora, ¿no? Cercana a lo que es el Cristo de los Evangelios. En ese sentido, yo creo que responde un poquito así la pregunta. De acuerdo. Vamos a finalizar con esta pregunta. Karen Alvarenga, que es estudiante también de la carrera, dice, según su criterio, qué contenido sería el mínimo, dice Karen, necesario de temas dentro de la teología sistemática que deberíamos de manejar como estudiante? Esa es la pregunta de ella. ¿Cuál sería el mínimo necesario de temas? Quiero escuchar qué vas a contestar. Debemos empezar otra vez. Necesito otra hora. Y es lo que he dicho al principio, es que nunca, si empiezas a estudiar teología, nunca vas a tener suficiente. Entonces, mínimo, Dios te ama. Jesús murió por ti. Vale, ya. Eso es muy mínimo. A partir de ahí es y cuál es la persona de Dios y cuáles son sus atributos y por qué Dios me ha puesto aquí en la tierra, si es que eso es lo que ha hecho, ponerme en la tierra, y qué significa ser creación de Él. Pero es que de ahí vas a pasar a la Trinidad, pasando por el Espíritu Santo, cuál es su papel, estaba o no estaba, cuándo estaba, o llegas a Jesús, que sin llegar a profundizar en todo lo de la cristología, pues es un ser que ha estado siempre, es preexistente, no es eso se llama la teología propia, que está al principio de la teología y es lo primero que se estudia. Entonces, lo mínimo sería estudiar lo que es la teología propia, que es hablar de Dios, ¿eh? Eso es lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero una vez que uno empieza, no se puede quedar con lo mínimo, ni aspirar a quedarse en lo mínimo, sino que enseguida vas a querer profundizar más. Debes profundizar en el papel, he nombrado la angelología, el tema de los ángeles.
Pues yo el tema de los ángeles tengo que decir que no lo estudié nunca hasta que me obligaron a estudiarlo precisamente con Erickson y me llamó la atención y me gustó estudiarlo. Mm, ¿Tu salvación depende de lo que opines sobre los ángeles? Desde luego que no. Y lo que nos importa es que también, pues eso, que llegues a la convicción y al entendimiento, ¿no? De en qué consiste tu salvación, que es conocer qué es lo que Dios ha hecho por ti. Espero haberte contestado y sobre todo animado a que no te quedes con lo mínimo. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a ir finalizando este tiempo y antes de dar unas breves palabras de cierre, solo pedirles un favor. Vamos a hacer la selfie. No, vamos a tomar una captura de imagen para tener ahí como recuerdo de su participación. Déjenme ver por acá. Así que si pueden, si les es posible a la mayoría o a todos habilitar sus cámaras por unos segundos, se los vamos a agradecer mucho para poder tomar eh, la captura. Vamos a dar ahí unos segundos porque yo sé que de repente cuestan los dispositivos. Y muchas gracias. Bueno, quizás en lo que están habilitando, yo solo digo que gracias por habernos acompañado en este conversatorio especial sobre teología sistemática, específicamente sobre la obra, ¿verdad?, de Millar Erickson. Y una vez más agradecer profundamente a Editorial CLIE por su colaboración y también agradecer, ¿verdad?, mucho al doctor Raúl López. Esperamos que no sea la última vez, esperamos que no Cuando sea queráis. hasta la primera y la última, nada más, ¿verdad? Y esperamos que este encuentro haya sido edificante para cada uno de ustedes, que despierte, como decía el doctor Raúl, en cada uno el deseo de seguir profundizando en el conocimiento de Dios y hacerlo con fidelidad y pasión, estimados. Ok, por ahí vamos a ver si hay más camaritas habilitadas. Voy a tomar una primera captura aquí, así que pueden sonreír a las 3. Y vamos a correr también por acá hacia el otro grupo. Y vamos a tomar esta captura también. Déjenme, déjenme guardar por acá. Vamos a hacer esto rápido. Ok, este, muchas gracias a cada uno de los participantes. Los esperamos entonces en una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos. Feliz día, que Dios les bendiga. Gracias, Igualmente. gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Bendiciones a todos. Igualmente, gracias. Gracias por todo, Eduardo. Ha sido un placer y yo desde luego oraré por